La bienvenida para quienes se vienen integrando a la sintonía en este horario. Pastor Boris, ya estamos para saludar también a nuestro pastor Juan Carlos Campos, que nos acompaña, que los días jueves comparte de la Escritura, las enseñanzas. Hemos conocido personajes ahí bien interesantes y que, por cierto, tienen que ver también con la realidad que podamos estar viviendo hoy en día. Así es que, pastor, muy bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes nuevamente, hermanos, en este primaveral día. Hermoso. Muy lindo. Sí. Sí. Venía en el auto disfrutando del sol, ¿no? Recibiendo el sol, pero en pleno. Eso. Y estar acá ya es sin duda un momento grato, es poder estar con la red de armonía a lo largo del país, es una tremenda bendición. Así es. Amén, qué bueno tenerle, Pastor Juan Carlos. Hola, hemos Boris, estado ¿cómo estás? muy bien, gracias al Señor. Aquí estamos felices sirviendo al Señor. ¿Ah? La guitarra, ¿cómo está? Uy, Tú eres la buen verdad guitarrista. que tengo un poco olvidada la guitarra, así que... Uy, ahí hay una. Ya me dieron ganas de ir a tocarla. Sí, porque otra cosa es con guitarra, dicen por acá. Otra cosa es con guitarra. Y los talentos hay que trabajarlos. Claro, para que no ¿cierto? se oxiden los talentos. Tengo dolor en la espalda porque ayer, a propósito de talento, amaneció hoy día con dolor de espalda. La batería provoca dolor de espalda. Así pues el pastor toca batería. Mire, ese es un talento y Sí. si no se pone a trabajar, Estoy queda trabajando en la lento. oficina y de repente Eso. me paro y pues voy a la sala de música y Eso. tamboreo un rato. ¿Y por qué no? Yes. Por supuesto, es uno de mis talentos. Ajá. Y mientras viva lo voy a tratar de hacer. Pero muy bien. Yo me voy a comprar una para cuando me dé la neura. Porque algunos piensan que la batería Claro. es eso, ¿eh? Se desquitan con la batería. Pobre batería, ¿qué Claro, culpa darle tiene? duro, sí. Pero es como la música en general, Yes. se requiere bastante matemática para tocar. Sí, absolutamente. Yo soy Sí, buena para son los los- números nomás. Para los números. Sí, no me resulta con la música. Bueno, pastor. Hoy día vamos a seguir hablando sobre estos líderes, estos Sí. íconos, ¿ah? Que son tan importantes porque nosotros los seres humanos generalmente necesitamos factores referenciales en nuestra vida que de una u otra forma influencian nuestro carácter, influencian nuestra vida y nos hacen muchas veces ir tras de ello cuando hay algo positivo, potente, poderoso. ¿Sabes qué? Anoche estuve en un velorio, en mi barrio, donde crecí. Y ese barrio es un barrio bastante particular. Bueno, para todos nosotros el barrio donde vivió es particular, ¿cierto? Pero eso permite que el mundo que nos está escuchando pueda pensar más o menos dónde fue que vivieron. Y yo me imagino que al igual que yo, también tuvieron en sus barrios personas que se destacaron por una u otra razón. En este caso estoy hablando de Luz, una persona que se caracterizó siempre por ser una generadora de servicio para los demás. Oh, Un ícono de barrio dedicado a resolver las dificultades de los vecinos, las dificultades del barrio, las dificultades de la gente que requería de pronto de alguien que se fijase en su necesidad, pero que no tenía redes, no tenía contacto, no tenía personas que pudiesen ayudarles, y ella tenía esa cosa, el servicio público muy desarrollado. Y bueno, también fui bendecido por su gestión. Y como resultado de eso, cuando me enteré que había fallecido, obviamente lo único que quería era ir, saludar a la familia, a quien conozco, y conocí justamente a través de situaciones particulares que viví y donde fui bendecido por quien era su madre. Y me impresionó por el hecho de que ella falleció el día anterior, al mediodía, o un poco después del mediodía, y como resultado de eso tuvo 2 noches de velorio. Y hubo un movimiento impresionante de personas, ¿ah?
que quisieron manifestar su adhesión al momento que lo que quedó de ella, en este caso el cuerpo. Y el recuerdo, y todo el mundo hablaba efectivamente sobre lo bendecido que fueron a través de su gestión. Esos son muchas veces líderes humanos, líderes de carne y hueso, líderes en la carne, líderes como los líderes que el mundo produce y que se caracterizan por el afecto por otros, afectos naturales. Lo que quiero hacer es la disección, ¿cierto? Estamos hablando del mundo mismo. Y el mundo de pronto tiene líderes de mucha calidad. Líderes que entregan todo lo que son para generar de una u otra manera servicio a las personas propiamente tal. Y eso nos hace pensar también en los líderes que Dios levanta, y el valor que estos tienen para la comunidad. Y hoy día, en que el mundo, por ejemplo, particularmente tiene una crisis enorme de liderazgo, porque no podemos descubrir en este instante que hay crisis de liderazgo, ¿cierto? Todo el mundo se queja. Anoche mismo, por ejemplo, conversando con personas que uno en este tipo de encuentros se vuelve a encontrar. Algunos me preguntaban, ¿y qué piensa Juan Carlos de la iglesia? ¿Qué te parece lo que ha estado ocurriendo? Y vamos contando su impresión. Y bueno, y ahí uno se da cuenta sobre el valor del líder cristiano y su influencia en el medio, porque de una u otra manera pasa a ser también un relacionador público del reino, y la gente siempre está pensando sobre la gestión de sus líderes. Y por eso es que es tan importante mirar estos líderes que aparecen en la Escritura. Y la vez pasada estuvimos hablando de José. Así es. ¿Se recuerdan? Y la vida de José siempre es impresionante, porque José fue un líder que para llegar a ser líder, Dios primero lo metió en su escuela, ¿cierto? Porque requerimos del aprendizaje, requerimos del quebrantamiento, algo que, como vimos en aquella oportunidad, no necesariamente nos gusta vivir y experimentar. Recién estábamos hablando, antes de que comenzara el programa, sobre los estados, por ejemplo, emocionales, la depresión y sus efectos emocionales, y cuán complejo es el proceso mental, ¿cierto? Cuando se desencadena la depresión y de pronto no podemos controlar nuestros pensamientos. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo, cuando superamos el hecho y nos sentimos ya en otra posición, ¿cierto? Como un poquito más grande. Porque después de vivir una experiencia de esta naturaleza, uno descubre muchas cosas de parte del Señor, de su personalidad, de su afecto, de su amor para con nosotros, y cómo Dios ama al mundo depresivo. Algo que a los depresivos le cuesta mucho pensar de que alguien pueda amarles. Sin embargo, Dios ama a la gente que sufre, ¿cierto? Y cómo esta situación, pastor, muchas veces se niega dentro de los creyentes. Se niega o se juzga muy severamente. Es verdad, es verdad. Yo me recuerdo haber vivido, y lo he contado muchas veces, por allá por los 80, una depresión, y me recuerdo que cuando comencé a buscar ayuda, mucha gente no sabía cómo asistirme, y me comenzaron a recomendar que mirase mi agenda y qué cosas había hecho, mi agenda personal, si habían algunos pecados. Porque lo primero que pensamos, aquí hay algún pecado. Algo oculto. Encubierto, algo pasó. La verdad, me hicieron pensar en muchas áreas de mi vida y no era una excelencia. Porque soy hijo de Adán, ¿ya? Pero tampoco me podía considerar una persona que estaba tratando de sorprender al Señor. No, nada de eso. Un hijo de Adán, pero redimido. Exactamente, y como redimido, muy involucrado en muchas cosas, y a veces hacemos más cosas de las que debemos hacer, entonces la carne nos pasa la cuenta. Así es. Y la depresión muchas veces es eso, un resumen. Nos permite mirar que ha sido un periodo de mucha hiperacción, hiperactividad, hiperemoción, hiper de todo.
Y como resultado de eso, de pronto, ya cuando queremos frenar la máquina ya viene hacia abajo y no hay caso, ¿cierto? Entonces, me recuerdo de que la palabra fue una tremenda ayuda y quienes realmente me contribuyeron en mi estado emocional fueron los personajes que vivieron procesos como los que yo estaba viviendo. Y sabes que cuando hablamos de José, a mí nadie me saca de la cabeza que después de que los hermanos hicieron lo que hicieron con él, la situación de él fue muy buena, por el hecho que la Escritura siempre dice que Dios estuvo siempre cerca de él. Pero cuando José ya se reencuentra con la familia, etcétera, demuestra mucha emocionalidad guardada, aprisionada y metida en su ser. Y hace pasar a sus hermanos por una clase de quebrantamiento. Me metieron a mí en lo que es el ramo de quebrantamiento. Bueno, ahora ustedes van a ser quebrantados. Es curiosa la reacción de José. La vida de José es tan maravillosa. Es uno de los líderes que me encanta del libro de Génesis, porque nos anima mucho y nos hace pensar de que las cosas que podemos estar viviendo, y esto es importante que tú, que estás en casa quizás, o en tu trabajo, en tu oficina, en distintos lugares a lo mejor, pienses, quizás te sientes sorprendido por las circunstancias que estás viviendo, pero Dios está en todas nuestras circunstancias. Así es. Es la primera lección que nosotros sacamos de José, ¿cierto? Que en los momentos de mucha dificultad, la vez pasada vimos cómo, por ejemplo, fue un muy buen administrador en la casa de ese hombre, que lo tomó para trabajar para casa él. De Potifar. ¿Cierto? Y vivió una situación muy injusta, ¿cierto? Porque la esposa de Potifar quiso abusar sexualmente de él. Y él simplemente por actuar en forma pura, porque era un hombre que buscaba al Señor en forma muy especial, se vio de pronto en la cárcel. Y en la cárcel pasó bastante tiempo. O sea, fue un aprendizaje y bien intenso. Y eso es lo que a veces nos ocurre a nosotros, de que cuando estamos en dificultades, en problemas, llevamos un par de semanas y ya consideramos que es demasiado. Pero a veces los procesos requieren tiempo, porque un cambio de carácter no es de la noche a la mañana. ¿Qué piensan ustedes? ¿Pastor? Dando respecto a X personas, X niños, que producto de, no sé, separación de padres, por ejemplo, de partida, de muerte de alguno de ellos, claro, de crisis fuertes que atravesamos, son verdaderas escuelas de quebrantamiento, de sufrimiento. En algunos casos, porque nos gustaría decir que en todos, pero en algunos casos, esas tribulaciones hacen madurar antes a niños, a jóvenes, adolescentes, o personas ya más grandes, pero que igualmente, al ser confrontadas con estas situaciones, maduran. Pero no todos. Va a depender, ¿no es cierto?, de cada persona, cómo va asumiendo esas situaciones. En el caso de José, todas estas experiencias lo fueron preparando. Fue una escuela del dolor. Así no es. siempre nos gusta esta escuela, Claro. pero todos en algún momento vamos a atravesar. Hay una frase que no es bíblica, pero que también se usa, que si no te mata, lo que no te mata te fortalece. En algunos casos sí. Y en otros casos hay vidas que se destruyen y que parece que perdieron la esperanza por todos los que les ha tocado vivir. De seguro hay personas a esta hora que también han sufrido o están pasando una crisis. Y tenemos que pedir al Señor que el Señor cumpla su propósito en medio de esta escuela del quebrantamiento y nos haga ser lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. Así como lo hizo con José, también después de sacar algo provechoso del dolor. Tú dijiste una palabra que es muy importante tener siempre en perspectiva, la palabra propósito. El propósito eterno de Dios significa el plan que el Señor tiene para contigo.
Y Dios, el propósito eterno de Dios para con todos nosotros es que podamos conocer a su Hijo, Jesucristo, ¿cierto? Y la obra que Él realizó en la cruz, porque ahí está la puerta, ¿cierto? Que nos revela el reino mismo del Señor. Y cuando nosotros vamos a la cruz y entregamos nuestra vida al Señor, el propósito de Dios comienza a manifestarse en nosotros, y todo cuanto ocurre de ahí en adelante tiene que ver con el llamado que Dios está haciendo a nuestra vida. Y en el caso de José, el libro de Génesis, en el capítulo 41, a partir del versículo 37, dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Paaneah, y le dio por mujer a Asenar, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. He aquí un pináculo en la vida de José. ¿Cómo llegó a esa posición? Sí. Y ahí está lo que estamos hablando en esta mañana. Primero, para poder llegar a esa posición a la cual Dios le puso, tuvo que vivir todo un proceso de quebrantamiento. Lo que su personalidad requería, Dios le hizo vivir. Y eso es importante recordarlo, porque a nosotros Dios también nos hace vivir lo mismo. El quebrantamiento en nuestras vidas es siempre el proceso de transformación y cambio que nosotros requerimos experimentar. Dios nunca se equivoca cuando nos saca al desierto y nos lleva, digamos, a aprender de Él. Y nos somete, digamos, a situaciones particulares, ¿cierto?, que tienen como finalidad proveer el carácter necesario para el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y en eso, pastor, en lo que acaba de decir recién y anteriormente, tiene que ver mucho esta expresión que aparece en el Nuevo Testamento, acá en el libro de Romanos. Ya. Y que muchas veces este versículo lo usamos como para cuando nos encontramos en prueba. No. Entonces, me imagino cuál versículo ¿cierto? vas a usar. Y que, claro, lo decimos nomás así. No, es que, y está bien, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y nos quedamos ahí. Claro. Hasta ahí nomás. Pero el texto dice, esto es. Versículo 29. El 28. No, sigue el 28. Ya, okay. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. De eso se es trata. El propósito eterno, Sí, si no pues. hay otro. Sí, claro. Entonces, cuando pasamos momentos así, nos olvidamos precisamente de lo que el Señor está llevando a cabo. Sí, nosotros queremos el fruto nomás. Inmediatamente. Nos vamos como el labrador, que dice que tiene que tener paciencia y esperar. Sí. Es verdad. Y eso es algo importante que recordarle a aquellos que quizás están pasando en esta mañana por situaciones objetivamente complejas y difíciles, a entender de que Dios está usando ese hecho para transformar nuestro carácter, para hacernos parecidos a su Hijo. Amén. Porque Dios nos ha llamado a todos los que nos ha llamado para que podamos ser como Él es. Y en la medida en que eso ocurre, podemos ser utilizados igual como José fue utilizado.
porque José está viviendo un proceso de tremenda bendición. Imagínense la situación en la que él se encuentra. Y con 30 años. Exactamente, un líder, pero jovencito. Tremendo. Por eso que se le llama que es un tipo de Cristo claro, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque también inicia su gestión de trabajo ministerial, José, en la edad en que el Señor inició también su trabajo. Entonces es muy importante hacer énfasis de que José, en este momento, él recibe los honores que recibe porque pasó ya por una serie de circunstancias en las que reveló que era una persona distinta. Y era una persona distinta porque la gracia del Señor estaba en su vida. Y cuando nosotros tenemos la gracia del Señor, nos constituimos de inmediato en personas distintas. Somos causa de bendición para el resto de las personas. Podemos ser líderes en el barrio, podemos ser líderes en la iglesia, podemos ser líderes en el lugar de trabajo, podemos ser líderes en la universidad. Donde quiera que estemos, Dios puede utilizarnos porque Él está dentro de nosotros. Y a causa de eso tenemos una unción especial, una gracia especial que nos hace ser respuesta para muchas necesidades que la gente tiene. Es que es Dios viviendo dentro de nosotros. Y estas verdades son tan profundas y que debieran estar en nosotros, que debieran ser parte de nuestro desarrollo, de nuestra madurez, a fin de que podamos mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. Es verdad. Y es lo que nos cuesta, mantenernos fieles aún estando en la mañana temprano. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de escuchar a una hermana que está en un proceso, tremendo, con un cáncer. Ya. Pero ella bendiciendo al Señor de una manera, pastor, que la verdad es que uno dice, yo no tengo de qué quejarme. Y eso me traía, después también me puse a meditar en muchas cosas, y entre ellas a Pablo, que es uno de los apóstoles que las sufrió todas, las pasó todas, y él decía, pero todo redunda para el progreso del Evangelio. Sí. ¿Cuántos de nosotros habremos dicho eso en alguna ocasión? Y sabes que hay más gente de lo que uno cree que está viviendo situaciones muy complejas. Muy complejas. Y que han aprendido a ver al Señor en medio de su complejidad. Han aprendido a sentir el afecto del Señor en medio de aquella circunstancia. Y también han podido ver la transformación del hecho. Ayer estaba en Ciudad del Valle. Y estaba con un grupo de mujeres en una célula que es, y lo he comentado en otras oportunidades, de puras mujeres. Sí. Y ahí estaban contando sus experiencias, y la verdad que yo de pronto me dedico solamente a escucharlas, porque tienen cosas mucho para contar. Sí, cosas muy interesantes que contar. Y había una de ellas también, muy semejante a lo que tú acabas de decir. Una persona vivió todo un proceso de enfermedad con una serie de circunstancias que yo, mientras las relataba, parece que me dolía a mí el cuerpo. Era tan gráfica para describir todo que, en serio, uno parece que estaba sintiendo la clase de dolor que ella llegó a experimentar. Pero ella, una de las cosas importantes, sobre todo cuando estamos enfermos, lo sentimos, el dolor, ¿cierto? Y muchas veces el dolor nos provoca todo tipo de respuestas emocionales. Sí. Y ella aprendió en el dolor a alabar al Señor. Alabar al Señor. Y muchas veces a pasearse en medio del dolor. Y ella decía, de pronto la gente me miraba de lejos y pensaba que quizás yo estaba media mal de mi mente, pero yo estaba alabando al Señor en medio de mi dolor. Y pude sentir la gracia de Dios viniendo sobre mí, y pude sobreponerme a las circunstancias que estaba viviendo. Y eso es tremendo, porque en la medida que vivimos situaciones de esa naturaleza, tenemos autoridades, mucha más autoridad para leer determinados textos que hablan sobre este tipo de circunstancias, y tenemos la autoridad de la vida, no solamente el argumento intelectual, ¿cierto? Sino que también tenemos la gracia pura de la vida misma, el trato mismo del Señor en circunstancias complejas. Exacto. Y que
la gente escucha el testimonio y lo escucha siendo bendecido porque viene acompañado de hay un eso. respaldo. Claro. Hay un respaldo ahí. ¿Pastor? De oídas te había oído, pero ahora te conozco, sí. Señor. Sí, eso es lo que se denomina una vida con testimonio. Una vida en la cual todo lo negativo que se pudo vivir y que todos hemos vivido se transforma en una vida de poder dar a conocer cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y por eso que hay personas que han sufrido el tema de la droga, del alcohol. Me estoy recordando de un matrimonio que vivió temas de carácter de infidelidad, de temas de quebrantamiento sexual, y ellos hoy día están en un ministerio de restauración. Y ellos cuentan, esto me impacta cuando los escuché por primera vez en un ministerio que se llama Libres en Cristo, y cuentan acerca de sus vivencias, cosa que quizás alguno que ha vivido trata de ocultarlo. Ellos dicen, esto pasamos. Y cuando abren su corazón, lo que están haciendo es un poco traspasar o identificar a otros que están pasando exactamente lo mismo. Que humanamente parece que no hay salida, no hay solución. Y ellos dicen, pero el Señor nos restauró. Claro. Es posible vencer alguna adicción de drogas o adicción sexual o pecados de esta naturaleza o de esto otro. Pareciera que no hay ninguna salida y alguien dice, yo pasé por esto y el Señor me libró. Así es. El Señor me sacó. Claro. Entonces eso es poderoso. La palabra que va acompañada de una vida de testimonio es tremendo. Así es. Perfecto. José, en esta mañana podemos darnos cuenta que fue puesto en una condición muy particular. Imagínense, después del faraón venía él. Y su liderazgo se expresaba públicamente y iba a tener consecuencias enormes. Fue una decisión tan bendita la del faraón para su pueblo. Él estaba bendiciendo profundamente al colocar a José en esa condición, porque no solamente iba a ser bendecido Egipto propiamente tal, sino que también la familia de José. Él no sabía nada, no tenía idea las cosas que iban a ocurrir. Él probablemente había perdido toda expectativa con respecto a su familia, y Dios tenía sorpresas al respecto. Y eso habla acerca de cómo muchas veces la escuela que estamos experimentando, el proceso de transformación, tiene como finalidad que nosotros vayamos y nos convirtamos en una causa de bendición para la familia, lo que es el oikos del Señor, el trabajo al interior de la familia, algo que pronto nosotros olvidamos. Porque el otro día yo le escribí a una sobrina que contaba un poco algunas infidencias y particularmente desafiaba a aquellos que tenía dentro de su correo diciendo, a ver, los que son verdaderamente personas interesadas en mí, den razones de por qué tiene el interés en comunicarse conmigo. Algo que a veces uno conviene hacer, porque uno a veces tiene enorme número de personas, pero a veces nadie se pronuncia. Y al final tiene solamente números. Un poco a veces lo que ocurre con los pastores. Pueden tener enormes congregaciones, pero a veces su realidad particular es muy solitaria. Y bueno, y yo le contestaba a ella de que bueno que me daba la oportunidad para poder expresar ciertas cosas como familiar, y diciéndole que reconocía que habían pasado tantos años en que yo por mi trabajo me había vuelto muy profundamente al trabajo propiamente tal, y que la familia la había dejado un poco... Lo volvió olvidadizo. Claro, pero qué buena oportunidad para poder decir algo. Sí. Y reconocer. Porque a veces tenemos que reconocer de que nos hemos vuelto a mucha gente y hemos dejado de lado el oikos. Lo importante. La familia. Sí. Ahora, hubo algo interesante acá también, importante, y es el reconocimiento que hubo de quién
estaba con José. Dice en el versículo 38, dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Qué testimonio! Sí. No, es evidente que la vida de José inspiró, o sea, provocó efectos. Y como no, imagínate la tremenda visión que recibió el faraón. Sí. Y él fue inteligente, él buscó una solución primero en su reino y no encontró a nadie. Nadie podía responderle la clase de dificultad que tenía. Dios le estaba mostrando al faraón lo que iba a ocurrir en los próximos años dentro de su reino. Vacas abundantes, ¿cierto?, que iban a proveer, pero después iba a venir el tiempo de la escasez, de la necesidad, de la angustia. Y si había un buen administrador, Egipto podía salir adelante. Pero si no, evidentemente iban a vivir momentos de dificultad. Y ahí buscando, uno de ellos se recordó de que en la cárcel había un hombre que sabía escuchar los sueños, y no solamente escucharlos, sino que poder deletrearlos, vale decir, traducir lo que significaban. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios le permitía entender lo que las personas estaban sufriendo a causa de su sueño. Entonces, el don del Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Y el nombre que le fue cambiado, le dio esposa. O sea, todo... Quiso proveer, ¿cierto? Sí, pues. Quiso proveer nombres cambiados, todo tipo de circunstancias. A mí me encantan las experiencias que comienzan a vivir los hermanos cuando sufren la escasez en medio de las dificultades y deciden ir, como en alguna oportunidad Abraham fue. ¿Se recuerdan que Abraham partió a Egipto a buscar ayuda? Y aquí vemos a los hermanos de José en el hogar de Jacob, ¿cierto? Viviendo ahí en tribu con necesidades. Parten a Egipto, descienden ahí bajo el consejo de Jacob. Y él los manda a Egipto a comprar para que puedan vivir y no morir de hambre, que era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y fueron a Israel, fueron a Egipto, y ahí comenzó todo. Lo de los hermanos. Sí. Claro. Ahí estaba José ya como el Señor de la tierra, el versículo 6 del capítulo 42, así lo dice. Y José era el Señor de la tierra. El Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él. Rostro a tierra. Cumplimiento del sueño. Nosotros inclinarnos. ¿Se acuerda cuando le dice? Wow. Impresionante, ¿cierto? Sí. Cómo se cumple lo que Dios había revelado en un determinado momento a José. Ahora, vimos en el tema pasado de que eso de revelar tiene sentido, pero también hay que saber cuándo revelar. Hay cosas que uno aprende en el tiempo. Bueno, José en ese momento estaba fuertemente empoderado en lo que estaba ocurriendo en su interior. Y actuó como actuó, pero porque Dios estaba detrás de todos los hechos. La crisis familiar, Dios la permitió, porque esa crisis misma es la que lo provoca para llegar a la posición en la que él está. Y ahora están los hermanos ahí, y bueno, conocemos parte de la historia, ¿cierto? Vemos a los hermanos tratando de responder a la necesidad que la familia tiene, y me imagino cómo tiene que haber sido para José cuando ve a sus hermanos. Imagínense emocionalmente lo que tiene que haber ocurrido con él cuando comienzan a pasar ese tipo de cosas. ¿Qué cosas tiene la vida de pronto, cierto? Hay situaciones que uno vive en la vida que son tan particulares. Anoche me encontré con algunos
discípulos de los años 80. Ah, sí, en el velorio. En el velorio, claro. Y fue muy interesante ver y escuchar sus vidas y ver el trabajo de Dios a través de los años. Verles ya con nietos, al igual que Naula, con vidas ya formadas y vividas bien profundamente. Y uno lo que logra ver en aquel tipo de vida es que la gracia de Dios resulta absolutamente suficiente para todos. Amén. Amén. Dios actúa y con tan abundancia de detalles que hace que lo que un día aprendimos se traslade a la vida de nuestros hijos, y nuestros hijos la compartan con sus hijos, y uno ve ahí el proceso a través de los años y cómo la misericordia va trasladándose, ¿cierto? En la vida de cada uno, aquellos que están ligados a uno. Me recuerdo que estábamos hablando con una de las personas, tenía 5 hijos. Y yo pensaba, qué lindo número, 5 hijos, qué abundante. Pero prevalecen en nuestros diálogos familias con hijos, con poquitos hijos. Sí, sí. El mundo vive un proceso de crisis no menor hoy en día, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta las noticias en estos días? Qué potentes, qué fuertes. Lo que está viviendo el Amazonas, una crisis tremenda. Se está quemando el mundo, dicen algunos. Llamaron a ese día el Día del Fuego, por lo que estaba ocurriendo en el Amazonas. Europa está fuertemente impresionado por lo que ocurre en Brasil. Y no solamente Europa, sino que muchos lugares del mundo están impresionados con lo que consideran procesos de administración negativos. Porque una cosa es que el hombre en Cristo pueda estar liderando, y no necesariamente todos los liderazgos son y parecen ser divinos, pero sí Dios puede utilizar estos procesos para llevar a cabo su obra. Y Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, y las situaciones complejas y difíciles que el mundo está viviendo tienen ese objetivo, que nos volvamos al Señor. Es como que está estrechando, ¿no? Los puso en estrecho, como dice, hay una expresión por ahí. Y esta hambre propiamente tal que estaba viviendo Egipto tenía como finalidad que la familia de José llegase a ese lugar, porque Dios quería bendecir la vida de José conforme a cómo Dios la había revelado. Necesitaba hacer realidad esto del sueño de que sus hermanos iban definitivamente a doblarse ante José. Lo que ellos habían resistido en un comienzo lo iban a experimentar tal como Dios lo había dicho. Y eso es lo que ocurre, como lo que recién decíamos, José, inteligentemente guiado por el Espíritu mismo de Dios, somete a sus hermanos a un proceso también de sufrimiento, de aflicción, porque ellos necesitaban experimentar un cambio en sus vidas. Ellos necesitaban también reconocer al Señor que estaba en la vida de José. Y para eso requerían ser quebrantados. Por supuesto. Porque muchas veces cuando estamos empoderados en nosotros mismos, no hay nada, no hay respuesta al ser humano para con Dios. De hecho, en el diálogo acá que se produce, cuando José los empieza a encarar, les dice, cuando dice, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. ¿Qué habrá sentido José por dentro? Sí. Ya lo creo. Sí, sin duda, para él era un trato el diálogo con sus hermanos. Sí. Pero el Espíritu de Dios utilizó muy bien a José para provocar en sus hermanos un proceso de quiebre. Y ahí es porque nosotros tenemos que darle razón a la manera en que Dios actúa en nosotros. En el capítulo 44 dice, mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal.
Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, dile, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales. Te lo volvimos a traer a la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en que fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó desde el mayor, él comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Este ya es el segundo... La segunda oportunidad, sí. Oportunidad, sí. ¿Cierto? Cuando ellos habían vuelto. Y habían vuelto con el hermano. Con el hermano. José quería ver a su hermano. Quería utilizarle también. Porque aquí vemos en una situación terrible. Sus hermanos estaban actuando ya en buena lid. Habían hecho lo correcto, no se habían equivocado en nada. Pero José necesitaba que ellos llegasen al fondo de la situación para que realmente tuviesen un cambio para con Dios. O sea, que el corazón de ellos estuviese absolutamente quebrantado. Y vaya que estaba quebrantado en ese instante el corazón de los hermanos, porque ellos imaginaban lo que iba a pasar con Jacob. Con el papá. ¿Cierto? Sí, cuando pues, viera que Benjamín no iba a llegar. Entonces era un compromiso, y Jacob lo había enviado a Egipto diciendo, si no me lo traen de vuelta, ténganlo por seguro que hasta ahí llega mi vida. Evidentemente Jacob tampoco estaba en lo correcto con su actitud, pero estaba revelando, ¿cierto?, la desconfianza que tenía en sus hijos, por cómo estos, por la trayectoria, el testimonio que habían desarrollado a través del tiempo. Y no quería perder, digamos, al Benjamín de la casa. Entonces, esta historia es muy interesante porque José fue el que puso la copa ahí, con la finalidad, ¿cierto?, de que sus hermanos pudiesen ser tratados adecuadamente en lo más profundo y se pudiese revelar verdaderamente lo que había ocurrido, porque en el capítulo 45 vemos que José mostró todo por qué estaban ocurriendo las cosas que estaban ocurriendo. Él se reveló a ellos y se mostró, yo, José, el que ustedes intentaron, digamos, eliminar o acabar en vida, yo soy el que estoy ahora delante de ustedes, yo soy el que el Señor permitió que fuese traído acá, y no fueron en realidad ustedes propiamente tal, sino que todo era plan del Señor. Y es una historia muy linda. ¿Qué piensas, Boris? Creo que esta historia también se puede estudiar desde el punto de vista de que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Desde el mismo Jacob, ¿cómo sembró él cuando era joven? Engañando a su padre. Así es. Ahora él también está recibiendo algo de aquello. Como José también, cuando bendice estando en la cárcel y siembra bien estando mal, va a cosechar bien. Cuando en algún momento, a pesar que se olvidó aquel hombre, en su momento ese copero se va a recordar de José. Todo lo que sembramos
en algún momento, sea inmediato, quizás lejano, en algún momento, aquello sembrado va a florecer. Por lo tanto, sembremos bien. La edad que tengamos, si hemos en nuestra adolescencia tenido una vida correcta de obediencia a los padres, tarde o temprano eso va a traer bendición. Si hemos sido rebeldes, tarde o temprano traerá consecuencias. Siendo adultos, solteros, casados, cualquiera sea nuestra condición, sembremos correctamente, porque Dios también hará cumplir sus promesas. Así es. Y también cosecharemos lo que hemos sembrado. Gracias, Boris. Es buen consejo. Estoy viendo la Biblia Thompson. Cuando habla de José, la Biblia Thompson dice que los 7 pasos que vivió José para llegar a esa posición de honor, quizás es un buen ejemplo recordarlo para cada uno de nosotros. Número 1, influencia piadosa. Algo que desarrolló y que fue causa de bendición para muchas personas. En segundo lugar, algo que se requiere, sobre todo en una sociedad capitalista, donde hay tanta, de pronto, oportunidad para aprovecharse de terceros, sobre todo cuando uno está en una posición de poder, ¿no? Honradez en los negocios. Algo que se requiere hoy en día, ¿cierto? Si de pronto estamos y tenemos emprendimientos en esta área, sembremos como lo hizo José. Seamos honrados en los negocios, porque no solamente vamos a ser bendecidos nosotros como administradores directos, sino que también nuestra gestión va a bendecir la vida de otros. Hoy día se requiere honradez en los negocios. Así es. Y no solo de los que a lo mejor más de alguien dirá, bueno, yo no tengo negocio, no tengo empresa, pero ser honrado desde el momento en que si se sirve algo en el supermercado lo pague, como que si recibe un vuelto de más se dé cuenta que no le pertenece. O sea, en tan pequeñas cosas. Es verdad. No necesariamente uno tiene que tener negocio para ser honrado. Es bueno recordarlo. Hay muchas formas, desde cómo damos. Correcto. Sí, ¿cierto? Pues. Amén. Hay cosas que le ponemos nombres determinados y que no merecen ese nombre. Entonces hay que ser honrados. El tercer paso que José vivió fue resistencia a la tentación. Lo conversamos hace un rato atrás, ¿cierto? Cuando resistió la ternura, ¿cierto?, de la esposa de Potifar, quien quería a toda costa tener vida sexual con él. Pero él sabía que actuar de esa manera iba a deshonrar la obra de Dios en su propio ser. Y en una cultura erotizada como la cultura actual, una cultura donde la entretención sexual está de una u otra forma permanentemente frente a nuestros ojos, es importante resistir la tentación. Y es importante también recordar de que para resistir la tentación no requerimos resistirla en la carne, sino que requerimos de la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Porque cada una de estas cosas que ya hablamos, la influencia piadosa, la honradez en los negocios, y también la resistencia a la tentación son el fruto de la obra del Espíritu. Debemos recordar el consejo de Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿cierto? Cuando habla de la carne, propiamente tal, revela, ¿cierto? Frutos de qué sé yo, el adulterio como una de las características primeras, ¿cierto? Entonces, y es porque la carne puede generar con mucha facilidad aquel tipo de situaciones. Entonces, cuando nosotros en la carne tratamos de resistir, también podemos fácilmente caer. Y por eso es que se requiere una vida en el Espíritu. Gracia divina. ¿Cómo vamos a revelar nosotros sin la presencia del Señor, gracia divina? Evidentemente que no podemos, requerimos, ¿cierto?, de la influencia del Señor. Por eso es que el día debe comenzar pidiéndole al Señor que su Espíritu llene nuestro corazón, para que de esa manera podamos revelar esta clase de circunstancias que hicieron a José una persona tremendamente atractiva y que lo llevó a la posición a la que llegó.
circunstancias providenciales. Las circunstancias providenciales es creer, digamos, ¿cierto?, en que la providencia de Dios está detrás de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Ya? Nada de lo que nos pueda estar pasando es simplemente casualidad, sino que causalidad. Cuando estamos en Cristo, todo cuanto vivimos tiene una razón muy profunda y nosotros debemos creerla. El sexto paso que dio José es el honrar a Dios, honrar al Señor. Algo que debemos recordarlo también nosotros en medio de nuestras acciones, en medio de nuestras actividades. Honrar al Señor reconociendo que somos lo que somos y lo que hemos alcanzado en la vida es el fruto de su brazo sobre nosotros. Y finalmente, atención a las revelaciones divinas. Interesante este paso. Colocar siempre atención a lo que Dios puede estar revelándonos a cada uno de nosotros. Porque Dios es un Dios, el mismo de ayer es el que Dios actúa hoy día en nosotros. Por lo tanto, lo que Dios hizo con otros en el pasado, también lo puede hacer en la actualidad con nosotros. Y esa es una buena noticia, ¿cierto? Porque Dios también puede darnos la gracia para responder a necesidades como la que Egipto tenía. Dios puede darnos esa gracia para responder a necesidades que la iglesia en la que trabajamos requiere, el trabajo donde estamos, la cultura misma a la que pertenecemos. Nos puede utilizar de pronto conforme a los talentos y dones que tenemos. ¿Por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no mirarnos en una forma siempre positiva y no menospreciadoras? Podemos ser José también en los tiempos actuales. Así es, así es. Antes de finalizar, uno de los nuestros hermanos también ahí compartiendo, y damos gracias al Señor por lo que nos permite, pastor, por medio de su palabra. Para que sea alentado también, pastor. Muchas gracias. Dice, estoy pasando un proceso muy difícil familiar y le reclamé a Dios por qué permitió tal situación. Y hoy Dios me dice fuertemente a mi vida, a través de ustedes, que a pesar de lo difícil que sea el momento, Él espera que yo sea transformada y que le alabe en todo momento, ya que mi fe decayó mucho, sin ganas ni siquiera adorar. Pero hoy Dios ha renovado mis fuerzas y siento que la esperanza que ayer no veía, hoy la veo. Gracias, hermanos, por ser puente para estos momentos. Bendiciones. Bonito testimonio, ¿cierto? Amén. Qué bueno poder ser vaso de barro y que la gracia de Dios pueda bendecir a una persona como ella y que su vida pueda ser causa de transformación a través de la gracia misma del Señor. Sí. Como hay personas que de pronto también, pastor, y se da esto, ¿no? Pero si estamos en Cristo, el hecho de que les acompañe como de por vida. Una hermana expresa aquí acerca de una depresión, dice, que ya lleva 30 años. En un estado depresivo. Sí. Y a pesar, dice, de eso, me aferro a mi Señor con fe, con esperanza, y sé que jamás me suelta de su mano. Y quizás esta depresión la tendré hasta el fin de mi vida, pero mi Señor sabe la vida de cada uno y todo lo dejo en sus manos. Su amor es infinito. Yo vivo sola, pero Él vive en mí. Bendiciones para el pastor Juan Carlos y para ustedes también, hermanos. Amén, pues. ¿Sabe que en relación a eso es importante decir que leyendo tiempo atrás un libro sobre depresión, descubría varias biografías de importantes hombres del Señor que les tocó vivir lo que ella vivió. Y que a pesar de la posición que tenían que asumir públicamente, predicadores importantes, había una dicotomía tremenda en el momento que estaban predicando. Era el don mismo del Señor ministrando congregaciones, ministrando grupos tremendos de personas, dirigiendo organizaciones.
y haciendo que esas organizaciones alcanzasen sus frutos, y sin embargo, volviendo a casa y encontrándose con la persona, encontrándose con ella misma, y encontrándosela en medio de situaciones de flacura interior. De debilidad. De debilidad, de sentirse casi nada. ¿Qué cosa, cierto? Y estamos hablando, puedo conseguir los apellidos, pero no. Bueno, ellos se atrevieron a mencionarse. Porque con sus testimonios es como provocar un contrasentido, pero es que tenemos que entender que, claro, tenemos que entender que los vasos de barro experimentan procesos de debilidad tan evidentes. Y que si no fuese por la gracia misma de Dios, la misma gracia que estuvo en José, si no es por esa gracia, no podemos hacer lo que queremos hacer. Es la gracia la que nos fortalece y la que nos da poder para que los dones que Dios ha puesto en nosotros fluyan y se manifiesten. Pero no se trata de nosotros, no son nuestras personalidades. No es el poder, no es la inteligencia nuestra, es la gracia misma de Dios, que como vasos de barro, como recién decíamos, somos utilizados para decir determinadas cosas. Y en el fondo Él lleva a cabo su plan eterno, pues. Nada más que eso. Con puros vasos de barro. Así es. Pastor Boris. Dios se perfecciona en nuestras vidas, en nuestras debilidades. Así es. Estamos en este proceso de perfeccionamiento y esto no se va a terminar hasta el fin de nuestros días. Y estamos en estos procesos. Dios quiera que podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, soy barro en tus manos, y que se haga tu voluntad en mi vida, y también encontrar gozo en medio de cualquier circunstancia. Así que alabar al Señor, bendecir su nombre, es una terapia espiritual maravillosa, que el Señor nos dejó el libro de los Salmos para poder bendecir su nombre y a través de la alabanza proclamar su grandeza y encontrar refugio. Amén. Amén. Un último recuerdo. Cantábamos una canción que decía: soy barro, nada más, Señor, soy barro. ¿Se recuerdan de esa canción? Yo creo que está por ahí. Es bueno recordarla, ¿cierto? De pronto para que sepamos lo que somos y que todo es el fruto de la gracia en su iglesia, en sus líderes, en su pueblo, en cada uno de nosotros. Que Dios siga bendiciéndonos. Amén. Gracias, pastor. Un placer. Será hasta la próxima oportunidad.